Hola, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por asistir a esta reunión por Zoom. Tranqui, Eh, tranqui. me presento, soy Kelly Greffel, estudiante de la Universidad de Indoamérica del sexto semestre de la carrera de Psicología. ¿Me puedes ayudar presentándote, por favor? Claro, bueno, mi nombre es Jimmy Condoy, yo soy psicólogo clínico, me gradué en la U Central del Ecuador, tengo una maestría en psicoterapia analítica junguiana, soy psicoterapeuta por la U Católica del Uruguay y actualmente me estoy formando como analista junguiano en el grupo de Jung Desarrollo del Ecuador, que es, digamos, una en aliación con la IAP, la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Ah, bueno. En esta ocasión se tratará sobre una entrevista de los test proyectivos, donde te haré unas 10 preguntas relacionadas a la utilidad, validez, aplicación, limitaciones y aportes del diagnóstico de las pruebas proyectivas en la evaluación psicológica. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Sí? Claro, adelante. Ok. Vamos con las preguntas de utilidad. ¿En qué contextos clínicos consideras más útil la aplicación de pruebas proyectivas dentro de una evaluación psicológica? Bueno, el tema de los test proyectivos es todo un tema, ¿no? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Eh, yo estoy, bueno, a favor, pero depende de cómo se aplique, ¿no? ¿En qué casos? Bueno, yo creo que en todos los casos es conveniente test proyectivos, pero no como generalmente se aplica, ¿no? En el sentido del manual, em, de la interpretación tóxica, con eso hay que tener cuidado. Pero creo que en todos los aspectos clínicos pueden aportar, como un auxiliar, obviamente, no como una Biblia de que dibujas esto y entonces tienes tal trastorno, porque así no se analiza ningún test, menos los proyectivos. Bueno, ¿consideras que las pruebas proyectivas siguen siendo herramientas vigentes y útiles en la práctica clínica contemporánea? Sí, pero es el punto es cómo se aplique, ¿no? Si tenés una visión más simbólica, vamos a suponer que aplicás el test bajo la lluvia o aplicás el HTP, ¿no? El árbol. Yo cuando aplico, por ejemplo, el árbol, no me interesa mucho qué dice el manual, sino, claro, mi visión analítica, como se analiza el lado simbólico, pregunto el árbol, se trabaja con imaginación activa, se trabaja por ahí con el elemento del árbol y uno puede ingresar al inconsciente, pero de esta manera. En ningún momento me parece terrible lo que hacen los recursos humanos, que dibujas el test bajo la lluvia y sin preguntarte nada, sin contexto de nada, te dicen que no eres apto. Eso no. Pues, por eso muchas veces se piensa que son pseudocientíficas y claro, si las usas de esa manera, sí, pero si Mm, las usas de la manera adecuada con la entrevista, puede aportar mucho para exploración inconsciente. ok, ok. Respecto a la aplicación, ¿qué tipo de información consideras que aporta las pruebas proyectivas que no puede obtenerse fácilmente con pruebas objetivas? Y bueno, una de las ventajas del test proyectivo es que superas un poco la barrera racional. Vuelvo a repetir, siempre y cuando, como las tomes. Mm, Por ejemplo, el HTP, que es el más común, ahí tú puedes sacar un montón de información siempre que analizas el test con la persona. Bueno, mm, desde la psicología junguiana utilizamos otras técnicas como el análisis de sueños, la imaginación activa, y los sueños, por ejemplo, se analizan con la persona siempre. No es que en la psicología junguiana no se interpretan sueños, se analizan sueños. No es que sueñas con una vaca y te digo que te vas a casar mañana, sino mm, que se tiene en cuenta el contexto, se tiene en cuenta el símbolo, la biografía de la persona. Entonces, tal cual es como una prueba proyectiva. Yo te decía, por ejemplo, el árbol. Si buscas, por ejemplo, el, Jung tiene un artículo que se llama El árbol filosófico, en el que explora mucho el simbolismo del árbol, aludiendo de que simboliza muchas veces la personalidad de la persona. Bueno, entra por ahí, por ejemplo. Dibujas un árbol, características, sin tanto ver el manual, más que todo como una herramienta de expresión emocional. mm. Así funcionan bastante las pruebas proyectivas. Pero vuelvo, insisto, no a la interpretación tóxica.
Había una vez el caso de un niño que había dibujado un hombre y un círculo en el centro, en el pecho. Y el psicólogo infantil había hecho eso, lo que no se debe hacer. Que, dibujó un círculo en el pecho, eso quiere decir que hay un vacío emocional y que no sé qué. Entonces el papá se fue pensando. Le pregunta al niño, ¿por qué dibujaste en el pecho? Y el niño dijo, bueno, pues que me gusta Iron Man y me quise dibujar el hashtag de Iron Man. Mm, Entonces, si nos hubiéramos detenido a explorar con el paciente la técnica, tal vez es otra cosa, porque quizá Iron Man simboliza algo y con ese elemento uno puede entrar. Pero si no le preguntas nada y te vas directo a la interpretación tóxica y te hace un dibujo, ya por eso asumes que, no sé, que tiene vacío. Eso es lo que hay que evitar con las pruebas proyectivas. ok. Siguiente pregunta ya. ¿Qué aportes consideras que las pruebas proyectivas pueden ofrecer en el diagnóstico de trastornos de la personalidad? Bueno, me parece que es lo mismo que ya dije, ¿no? Bueno, para diagnosticar un trastorno de personalidad no se diagnostica solo con los test, eso es importante entender. Ya trastornos de personalidad son palabras mayúsculas, ¿no? Pero lo mismo, si usas esas herramientas como exploración emocional, exploración del inconsciente, vas captando algunas cosas. Ni siquiera en la prueba en sí, sino en cómo la abordas para que aplique la prueba. ¿No? Por ejemplo, hay casos de extremos, pero casos de extremos, ¿no? Alguien que es paranoide de la personalidad te va a preguntar para qué le aplicas, o te va a preguntar por qué y va a desconfiar de la prueba. Mm, Entonces, yo estoy siendo muy reductivo, ¿no? Pero pedagógico, ¿no? Más o menos para que se pueda entender. Entonces, es lo mismo, pero lo que no quiero que se entienda es que aplico un test o aplico una prueba y con esto ya sé que tiene trastorno límite. Eso, eso es imposible. Por principio de la psicología, eso, ¿no? Que recordar que la psicología clínica, primero no estudiamos el cerebro, ¿no? No estudiamos el cerebro ni estudiamos esos términos. Vamos a decir, desde la psicología junguiana, te voy a decir el inconsciente, la psique. Un análisis funcional de la conducta te va a decir la conducta. Yo vi una entrevista con la doctora Froxán que había ese debate y a la final el psiquiatra le decía, bueno, los psicólogos piensan que los pensamientos vienen del aire. No, es que no es, decimos que no vienen del cerebro, pero no es que el cerebro o el aire. Ya. Entonces, analizamos otras cosas. Regreso a las pruebas proyectivas. Sí, pero en ningún momento es que tomo un test del árbol y ya con esto sé que tiene trastorno paranoide. Eso es una falta de ética terrible y vuelvo y repito, lo que pasa con las pruebas proyectivas, la interpretación tóxica. Vamos al aspecto de la validez. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre la validez y la confiabilidad de las pruebas proyectivas? Depende de cómo las uses. Si es que, bueno, nuestro sistema de justicia también usa mucho el HTP. Y el problema es que utilizan un test proyectivo que es muy subjetivo, que yo te lo he dicho en toda la entrevista. Si lo usas bien como exploración del inconsciente y lo utilizas paciente-terapeuta y lo forman y hacen ejercicios con ese árbol, técnicas de imaginación activa, en sueño dirigido, qué sé yo, con el personaje que sale, cualquier prueba que hagas. Hay el test bajo la lluvia, por ejemplo. Obviamente, a ver, rectifico lo que dije, no es que botas el manual a la basura. Agarras el manual, lees un poco, pero siempre teniendo en cuenta lo que la persona va sintiendo. Si es que es en ese aspecto y tú haces un informe que noté yo en el HTP que tomé y exploras todo, o sea, escribís todo lo que te estoy diciendo, bien. Lo que no se puede hacer es tomar el, el test bajo la lluvia, no le preguntas nada a la persona, que es lo que hace recursos humanos, que es terrible. No le preguntas nada, se va a la persona y agarras el manual. Es que no se puso el paraguas, inseguridad. Eso es terrible. Si es esa validez, no, para Ah, nada. ok. Pero si lo utilizas para hacer un informe explorativo, está perfecto. Ah, bueno, otra pregunta. ¿Cómo crees que garantiza una interpretación válida de los resultados obtenidos a través de una prueba proyectiva?
sustentando. Lo que pasa es que, a ver, vas a hacer un informe en HTTP. Bueno, cuando son informes así pequeñitos no pasa nada, pero ya cuando quieres hacer estudios científicos, académicos, y ya, mientras sustentes, no pasa nada. Por ejemplo, a ver, el árbol, tomas del HTTP, me agarro del árbol, que es lo que más suelo usar yo también, del house tree person, el que más para mí tiene por el simbolismo que carga es el árbol, más que la persona y la casa. Entonces, tomas el árbol, dibujas, bien. La interpretación, el análisis, digamos, siempre se hace con el paciente si tú te sustentas con la historia clínica y, por supuesto, tienes un montón de bibliografía, ¿no? Es que Jung dijo en tal artículo que el árbol simboliza esto. Y después, una analista junguiana, Marie-Louise von Franz, que es una discípula de Jung, dijo del árbol esto. Y el paciente también resulta que tuvo un evento traumático en el árbol, no sé, un abuso en el árbol de la infancia. Si tú vas uniendo esos elementos y haces un informe, justificas. En el árbol está esto, está esto, y esto se justifica con esto. Ese sería, sí, puedes. Entonces yo a través del árbol exploré eso. Eso solamente pude obtenerlo gracias a que dibujé el árbol. Vamos a decir que si solamente hubiera sido bla, 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 no hubiera sacado nada. Gracias a que citas a Kalcher, que es otro analista junguiano. Kalcher dice que en la terapia no se puede solamente hablar y hablar y hablar y hablar. Se necesita utilizar recursos extras que superen la barrera racional. Entonces, un recurso extra que yo utilicé fue el dibujo artístico. En ello me utilicé el HTTP a través del árbol. Si haces un informe así, citado con fuentes, está perfecto. Yo siempre digo, mientras hay un sustento teórico, pero un buen sustento teórico que justifique, está perfecto. El problema, y vuelvo y pongo de ejemplo, no es que tengo nada contra los recursos humanos, pero he visto que ellos hacen mucho eso. No hay ningún sustento, no leen. Lo único que leyeron es el manual literal del test bajo la lluvia, nada más. Entonces tú no pones que, digamos, tú colocas que esa persona no dibujó el paraguas, entonces ya hay inseguridad y hacen unos megas diagnósticos, entre comillas, que están muy afuera y lejos de la realidad. Ese es el problema. Por eso muchas personas dicen, ah, mira, los test proyectivos son pseudociencia, no sirven para nada. Yo me remarco que depende de cómo los utilices. Siempre que tenga un sustento teórico por ahí citado con fuentes y obviamente justifiques el trabajo, está perfecto. Ahora, si tu sustento es no se puso el paraguas y el autor dice que es inseguridad, bueno, eso no me dice nada. Ya. Otra, otra pregunta de la validez. ¿Cuáles son los principales desafíos metodológicos para establecer la validez de una prueba proyectiva? ¿Desafíos metodológicos, dijiste? Sí, algo que desafíe. Bueno, bueno, las pruebas proyectivas sí es verdad, y en eso tienen razón muchos detractores, que son bastante subjetivas. Por eso mismo, y aclaro, mm, lo que para ti simboliza el paraguas no puede ser lo mismo para mí. Ujú. Y lo que simboliza para mí no es lo mismo para una tercera persona. Entonces, ¿por qué no dibujó el paraguas? Puede cambiar la interpretación en ti, en mí o en esa otra persona. Entonces, la estandarización, o sea, si vamos a hacer un manual de este es el HTTP y estos son los manuales, yo creo que ahí no se serviría y no funciona. El problema es que la psicología tiene que ser investigativa. La psicología clínica tiene que ser investigativa. Muchos estudiantes quieren fórmulas. Entonces, cogen el HTTP y quieren el libro donde les diga qué significa cada cosa y con eso quieren ir a trabajar. Entonces, Mm, yo siempre digo esto. A ver, así no funciona la psicología clínica. Esto no es una lista de supermercado. Ahí hay un problema metodológico en la estandarización universal. Pero, como decía, desde la psicología junguiana, ¿no? Jung analizaba símbolos. Si tomamos el símbolo del paraguas como algo universal, pues Jung decía que la mitología y los cuentos de hadas son expresión del inconsciente. Entonces, estudiamos la mitología y estudiamos los cuentos de hadas para entender los símbolos que hay. El paraguas como símbolo universal significa muchas cosas, pero tampoco es que significa todo. No es lo mismo un símbolo del paraguas que el símbolo del árbol. A pesar que cada símbolo son gigantes, pero ya limitas.
Si agarramos los símbolos universales y los vamos un poco, no estandarización, sino dependiendo del caso de cada persona, podemos encontrar algunas cosas. Entonces, el desafío es un manual donde diga esto significa todo, yo creo que no hay. Es Mm, como cuando analiza sueños. La gente quiere diccionario. ¿Y dónde hay un diccionario de significado de sueños? Yo en tema no les digo, ya, primero eso no hay. No existe. Y si hay, desconfíen. No es que aquí tengo un diccionario de sueños que dice que si sueño con la vaca significa esto. Ya, no. Primero así no se analizan los sueños. Ya, si queremos un manual así, del test bajo la lluvia, yo creo que no. mm, Esa es una falla metodológica. Requiere un aprendizaje del inconsciente, requiere un aprendizaje de profundidad, requiere un aprendizaje más complejo de lo que es la carga simbólica. Ese sería un problema metodológico, que se necesita que el terapeuta sepa todos estos campos, campo simbólico, campo psicodinámico, porque si tú le preguntas esto a un análisis funcional de la conducta, te va a decir que no sirve. O sea, de antemano, es que me lo imagino. Estas preguntas directo, no, 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 no sirve, gracias. ujú, Yo, mi visión analítica te diría sí, pero estoy de acuerdo con ellos de que no se puede estandarizar, porque, como te lo repito, el paraguas es un símbolo universal y tiene muchos significados. Y en cada persona resuena los significados diferentes de ese símbolo. Entonces, lo que es para ti el paraguas no puede ser lo mismo para mí ni para otra persona. Un manual estandarizado así, yo creo que no va a funcionar. sí, Pero se puede usar, y eso sería la barrera metodológica, que el psicoterapeuta sepa toda esta parte simbólica, como decía Jung. Si queremos ser terapeutas, tenemos que estudiar también filosofía, religiones comparadas, mitología, y creo que todo ese conocimiento debería tener el terapeuta, que generalmente los que hacen estas pruebas no lo tienen. Y mm, van simplemente a, el manual dice que la sombrilla significa esto, entonces esa persona es paranoide. Ese claro. es un problema metodológico. Ah, en el aspecto de las limitaciones, ¿cuál crees que son las principales limitaciones o riesgos de usar pruebas proyectivas en el proceso diagnóstico? Riesgos es eso, o sea, si quiere, a ver, vamos a una prueba estandarizada. No sé, el CAQ, por ejemplo, el cuestionario de análisis clínico, que es el que yo suelo ocupar. Cuando a veces me piden un informe clínico o hay gente que quiere irse a la policía y me dice, "Bueno, necesito una evaluación", suelo utilizar yo el CAQ. Hay gente que utiliza el MMPI, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, son pruebas estandarizadas, sabemos que las pruebas tienen que tener confiabilidad y validez, y aún así, mira, por más que esas pruebas sean así, igual, de algún modo, siempre se analizan con el paciente. Uno no puede tomar una prueba y con el test decir trastorno límite de personalidad. Te da ciertos rasgos, pero la entrevista clínica es crucial. Entonces, las limitaciones, bueno, sería eso. Si queremos hacer un manual estandarizado, yo pensaría que no, a menos que sea un estudio hiperprofundo, que bueno, eso no se ha hecho. Sí, Ujú. esa sería una limitación. Y el riesgo es eso, la interpretación tóxica. La interpretación de que te dibuja alguien un árbol y el test te dice, ah, mira aquí, sí, a ver, Fleischmann creo que es el autor, por acá tengo el libro, el autor del HTTP, donde él tiene unas pautas, donde supuestamente si haces ese trazado y aquí hay un puntito, aquí está el trauma. Entonces, ¿eh? Mm, Tómalo como consideración, tampoco es que lo votes, porque si el autor lo pone es por algo, pero eso lo agarras y lo pones en la mesa con el paciente. A ver, sí. che, mira, a ver, vamos, le preguntas, no asumes. Mm, El manual dice que es un trauma, tú no asumes. Entonces, como que, a ver, el manual dice eso, podría haber, pero eso vas y lo exploras con el paciente. No es que sin preguntarle nada al paciente agarras el trauma, o sea, no. Ese es un riesgo, la interpretación tóxica. Y la limitación, bueno, es la preparación que debe haber al aplicar esas pruebas. Por ponerte esos ejemplos, ¿no? También hay el Rorschach, el TAT, que son pruebas más complicadas también. ujú. Pero bueno, hay todo un diplomado de Rorschach en Argentina, pero también yo creo que debe estar ahí la parte analítica. Y la última pregunta. ¿Crees que las pruebas proyectivas pueden generar falsos positivos, falsos positivos negativos erróneos? ¿En qué casos? Claro que sí, pero por lo que te dije, no tanto por la prueba, Ujú. sino Mm, por el terapeuta que aplica. Y vuelvo el ejemplo que te nombré antes. El niño que cuando le piden dibujar hace un círculo aquí,
y el terapeuta sin preguntarle nada al niño va al papá y le dice, ah, es que su hijo tiene un vacío emocional y no sé qué. Eso ya es un falso, Mm, porque el terapeuta está asumiendo que tiene un vacío porque hizo ese círculo. No, el papá va y le pregunta al niño, ¿por qué dibujaste un círculo? Ah, es que me gusta Iron Man y yo quise dibujarme con el corazón, con el reactor Arc de Tony Stark. Sí, el terapeuta, si hubiera dado esa exploración con el niño, ah, mira Iron Man, ¿y para ti qué es Iron Man? Vamos analizando el símbolo de Iron Man. Yo no sé qué ella, si hace un análisis con la entrevista, ahí sacabas. El niño dibujó en esta prueba esto porque Iron Man simboliza esto y no sé qué, y hubieras dado un informe fantástico. Pero, como no preguntaste nada y solo le llenaste ahí de vacíos, no tanto en la prueba. Yo creo que es en el que terapeuta, o sea, en el que aplica. ujú. Ok. ¿Me podrías dar, no sé, como un resumen de todo esto? Chuta, ¿de qué de todo? A ver, Sobre la validez, las pruebas proyectivas, porque dicen que las pruebas proyectivas no tienen una validez científica. Algunos, como tú lo dijiste, no todos nos dicen esto de que no vale, ¿no? Mejor vamos por las pruebas estandarizadas, que tú me lo decías. ujú, ujú, ujú. Es que yo creo que, como dicen la mayoría, que es como un complemento nomás, pero mínimo, como tú lo dijiste. Bueno, lo mínimo, puede ser un complemento grande, Ah, dependiendo de cómo lo utilices. ah, ya. Vuelvo y repito, en las personas con trauma, por ejemplo, es muy difícil que la terapia se lleve solo de forma verbal. Verbal, 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 verbal. Ah, reitero, sí, si utilizas el dibujo como herramienta terapéutica, si lo quieres utilizar como test, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dijiste, algo súper mínimo. Te dibujo y por eso tienes tal trastorno, no, yo ahí no lo recomiendo. Ahí sí estoy de acuerdo con los conductistas, con el análisis funcional. Ellos siempre hacen esos videos en TikTok, cómo puede ser posible que los recursos humanos dibujes algo y te dicen, ah, es que eres extrovertido, introvertido. Para nada, eso no simboliza nada. Entonces, resumiendo, las pruebas proyectivas, primero que nada, son subjetivas. Eso hay que tenerlo claro. Y cuando referente a la metodología, referente a la limitación y todo eso, hay que tener en cuenta que son pruebas subjetivas. Quiere decir que depende de la subjetividad tanto del paciente como del terapeuta. Y de ahí ya te está diciendo todo. Mi subjetividad es diferente a la tuya. Lo que para ti simboliza un árbol, para mí otra cosa. Entonces, cuando el paciente está dibujando, él está impregnando ahí su subjetividad. De hecho, por eso empezaron a surgir, porque la gente decía, ah, mira, si dibujas un árbol o si las manchas de Rorschach, según lo que veas, explora tu personalidad. Sí, yo te digo, sí, pero no puedes estandarizar esto. Ujú, Si el árbol simboliza para mí esto y para ti otra cosa, tienes que tratar a los pacientes de manera diferente. Entonces, como herramientas de exploración del inconsciente, sí, yo las utilizo a veces para explorar el inconsciente. Y no tanto como prueba, sino como dibujo. Es como ujú, que, a ver, ven y dibuja y exploramos el dibujo. No tanto como una prueba, como un test en sí, ¿ya? Sino como una técnica terapéutica de ver, vamos a dibujar. Y ahí como que la conciencia baja un poco las defensas y a través del dibujo uno va explorando cosas. ¿Ya? Igual la casa, el árbol, el test bajo la lluvia, ¿ya? Pero para analizarlas, repito, el terapeuta debe tener un bagaje amplio de conocimiento simbólico, filosófico y todo eso. ¿No? Como te decía, Jung tiene en las obras completas un artículo que se llama El árbol filosófico. Si nosotros estudiamos la alquimia, por ejemplo, ahí también tienes algunas partes. En la mitología griega está perdón, en la mitología nórdica está el Yggdrasil, el árbol de la vida. En la mitología cristiana está el árbol del bien y del mal. Cada árbol simboliza cosas diferentes. ¿Cuál es el árbol que dibujó la persona? Que preguntar a la persona. ujú. Entonces, de esa manera, sí. Muy Y bien. vuelvo y repito, no a la interpretación tóxica. Si el terapeuta se cree Dios, tiene complejo de Dios, y cree que dibujando el árbol, ya con eso ya se las sabe todas, ya, es que yo soy tan buen terapeuta que dice que dibuje el árbol y con eso yo le detecté que es un narcisista psicópata, ahí no, Mejor ahí me voy. estamos. Claro. Ah, ya. Ujú.
Muchas gracias, estimado Jimmy, por tus aportes, por tus conocimientos. Eso me enriquece bastante. Yo estoy aprendiendo y muchas gracias otra vez por esta oportunidad y ese espacio que me has dado de tu tiempo a estas horas de la noche, igual. Me ayuda Bueno, bastante. gracias a ti. No, no te preocupes en lo que podamos ayudar. Justamente me gusta difundir mucho la psicología junguiana, sobre todo. Entonces, aprovecho cualquier espacio, por eso soy muy hablador. Pero Bueno, sí. no, gracias, gracias No, a ti. gracias. Gracias, sí, que tengas una buena noche. Tú también. Cuídate.